Hoy quiero desarrollar el tema fieles hasta la muerte. ¿Cómo vivieron los cristianos bajo fuego? Desde su origen, la iglesia no ha sido ajena al sufrimiento, pero en medio del fuego, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, surgieron ejemplos de fe inquebrantable. Hoy veremos cómo se comportaron los cristianos durante 3 de los periodos más oscuros de la iglesia. Uno de ellos, la persecución de Nerón. El otro, la opresión bajo Diocleciano. Y el último, la lucha diaria de un cristiano, miembro de la iglesia primitiva. Cada uno de estos momentos nos deja un legado espiritual para vivir nuestra fe en tiempos de oposición, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad. Oro al Señor que Él abra nuestro entendimiento, que nos bendiga y que sea Él el que llegue a nuestros corazones y transmita esta palabra. La persecución bajo Nerón fue en el año 64 después de Cristo. Nerón fue emperador del Imperio Romano del año 54 hasta el año 68. 14 años de tiranía, de incomodidad y de locura para Roma. En el año 64 un gran incendio devastó Roma. Nerón culpó a los cristianos para desviar la atención pública. Comenzó una persecución sangrienta. Fueron crucificados, fueron quemados, fueron arrojados a las bestias, fueron tratados de una manera horrible. Ser cristiano en aquel tiempo era algo extremadamente peligroso. Y en medio de esta situación, ellos no respondieron con violencia. Siguieron las palabras de Jesús: amad a vuestros enemigos. Mateo capítulo 5, en el versículo 44. Ellos se mantuvieron firmes en su fe, dispuestos a morir por el nombre de Cristo. Pedro y Pablo, los líderes de la iglesia de aquel entonces, hombres respetados y que Dios los utilizaba para motivar y traer aliento a los demás, murieron en Roma durante esa persecución. ¿Qué podemos aprender de esta primera etapa, de esta primera persecución bajo Nerón? La fe verdadera no depende del entorno favorable. Nuestra fe no depende de las circunstancias. Nuestra fe depende de la presencia de Dios en nuestras vidas. El sufrimiento revela la autenticidad de nuestra fidelidad a Dios. El sufrimiento revela que somos auténticos. No importa lo que podamos estar pasando, nuestra idea de nuestro Dios Todopoderoso jamás cambiará. Y por último, el testimonio más poderoso que podemos darle a los demás es el amor en medio del odio. El testimonio más poderoso que podemos mostrarles a los demás es el amor en medio del odio. La segunda gran persecución de la que quiero hablar es Diocleciano, del año 303 al año 313 después de Cristo. 10 largos años. Diocleciano lanzó la persecución más brutal contra los cristianos. Se ordenó destruir iglesias, quemar las escrituras y obligar a adorar al emperador. Miles de cristianos fueron martirizados, muchos fieles huyeron o se ocultaron en catacumbas. En medio de todo esto, los cristianos no se negaron, aleluya, no se negaron a seguir adorando a Dios. Siguieron adorándolo con todo su corazón. Pero sí se negaron a adorar al César, aún sabiendo que morirían por ello. Se escondieron, pero no dejaron de reunirse ni de enseñar la palabra. Surgieron también líderes fuertes, como otros líderes, que comenzaron a expresar la palabra y la voluntad de Dios y a fundamentar la iglesia en la fe y mantener aquello que habían recibido del Señor Jesucristo. Hermanos, la fidelidad no es silenciosa, es valiente en tiempos de prueba. No importa lo que nos pueda estar sucediendo, mantengamos nuestra fe. Si la gente nos pide respuestas, respondamos con nuestra fe, con nuestra confianza en Dios. Las Escrituras son más valiosas que la vida misma para el creyente fiel. Si tengo que dar mi vida por mantener mi fe en las Escrituras y en las palabras de Dios, debo estar dispuesto a hacerlo. De hecho, que si llegáramos a ese extremo, en ese mismo instante de partir, de dejar esta vida, estaremos delante de nuestro Dios
que es el más grande acontecimiento que nos puede pasar. Y algo también que podemos admirar en los cristianos durante el tiempo de Diocleciano es la unidad y la oración que sostuvo la iglesia en medio de la noche más oscura. Y por último, quiero hablar de la vida que experimentaron los cristianos de la iglesia primitiva en los primeros 2 siglos. Eran una minoría en un mundo pagano, un mundo idólatra, un mundo en que eran ellos perseguidos tanto por judíos como por los mismos romanos, por los gentiles y por toda clase de personas. Vivían en pobreza, vivían en rechazo social, vivían en constantes amenazas. No tenían templos, no era posible. Se reunían en casas, en lugares secretos, en catacumbas, en diversos lugares. En medio de toda esta situación, los cristianos compartían todo lo que tenían entre ellos. Quedaban a veces sin nada, pero habían otros que tenían algo y lo compartían. Oraban sin cesar, vivían en comunión con el Señor, celebraban la Santa Cena con gozo y no dejaban de glorificar al Señor. Evangelizaban sin miedo. A pesar de que el cristianismo era prohibido, ellos no dejaron de evangelizar y multitudes venían a los pies de Cristo, incluso sabiendo que podían morir por causa de lo que estaban haciendo. ¿Qué puedo aprender de este tiempo de la iglesia primitiva? Aprendo que la iglesia no necesita comodidad, lo que necesitamos es convicción. Aprendo también que el poder del Espíritu Santo es aquello que nos hace vivir, que nos hace movernos, que nos hace levantarnos y no la aprobación del mundo. Si Dios nos ha recogido, si Dios nos ha aceptado, si Dios nos ha levantado, si hemos sido salvos, eso basta. Tenemos el más grande regalo y la más grande riqueza que un ser humano puede obtener. También me enseña que la iglesia debe estar unida, debe amarse, debemos estar juntos. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien, por lo menos es el caso de los Estados Unidos, o la iglesia de Estados Unidos en este tiempo, cuando todo está bien, pues la iglesia necesita algo en que ocuparse. Y muchos ocupan su tiempo en divisiones, en chismes, en charlatanerías, en señalar al hermano, en atacarse mutuamente. Pero cuando vienen los tiempos serios, cuando vienen las dificultades, el pueblo de Dios como que se vuelve al Señor. Deberíamos volvernos al Señor en tiempos lindos también. Pero en tiempos de adversidad se vuelven al Señor. Y todas estas divisiones, ataques, señalamientos terminan. Porque es el momento de estar unidos y apoyarse mutuamente. Hoy no enfrentamos leones, tampoco hogueras. No estamos amenazados de ser llevados a un coliseo ni ser encarcelados como pasó en los tiempos de la iglesia primitiva o como pasa en muchos países del mundo en este momento. Pero hay una cultura que nos presiona. Hay una gente o un grupo que nos señala, que nos mira como personas extremas. Algunos nos señalan de religiosos. Muchos cristianos metidos en las redes sociales y en otros movimientos han abandonado la fe. Pero mis hermanos, en medio de todo este tiempo, Dios nos está llamando a buscarle con todo el corazón, a volver al primer amor. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a responder en este tiempo que estamos viviendo? ¿Vamos a responder con violencia, con quejas, o vamos a responder con convicción, sabiendo que el Señor habita en nuestro corazón y eso es maravilloso? ¿Vamos a temer al hombre o vamos a honrar a nuestro Dios que tiene el control sobre el hombre? ¿Vamos a guardar silencio o vamos a proclamar con valentía el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Quiero para terminar compartir 3 textos bíblicos. El primero de ellos es Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 10. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Sé fiel, no unos días, no unas semanas, no unos meses. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El otro
Filipenses capítulo 1, versículo 21, donde Pablo, viviendo en los tiempos de Nerón y estando encarcelado, escribe en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por último, Mateo 10, 28, que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El Señor habita en nuestro corazón, vemos día a día su gloria, le adoramos y le glorificamos. Aún en este tiempo que estamos viviendo de un poquito de preocupación, a veces mucha, por causa sobre todo de nuestros hermanos que no han podido y no tienen cómo en este momento arreglar su estatus legal aquí en los Estados Unidos, podemos decir que la situación no fue tan extrema como en los tiempos que les estoy hablando. No fue tan extrema como en los tiempos de Nerón, Diocleciano o de la iglesia primitiva. Y que debemos estar tranquilos, confiados en Dios, sometidos a Él, dejando que la paz del Señor inunde nuestra vida, con la cabeza en alto, dándole gloria a Dios, porque Dios siempre tiene una salida para todo problema, no importa lo difícil que sea. Juntos, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor, para que Dios sea glorificado, buscándole con todo el corazón y bendiciendo su nombre. Aleluya. Dios me lo bendiga mucho. Vamos a orar al Señor y darle gloria. Padre, en el nombre de Jesús estamos orando por todas las cosas que están pasando en este tiempo. Y te ruego, Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que no tienen una situación legal en este momento en este país, los Estados Unidos. Sea que estemos orando desde cualquier país fuera de los Estados Unidos, clamamos por ellos. Te pedimos que tu paz sea manifestada en sus vidas y que, Señor, tú tomes el control de todas las cosas. Gracias, Dios, porque en medio de todo somos más que vencedores. Amén y amén. Dios me lo bendiga mucho, mis hermanos, y damos gracias a Dios por todas las cosas que Él hace.